Muy buenos días. Nos da mucho gusto volver a estar aquí. Lo que decía Rafael no eran solo palabras de cortesía. Aquí nos sentimos de verdad como en casa, nos sentimos en familia y muy honrados de vuestra hospitalidad y de vuestro amor. Hoy vamos a hablar de esclavitud y de libertad. Si yo te preguntase ahora, ¿qué prefieres? ¿Libertad o esclavitud? Y libertad, obvio. Ahora, ante la pregunta libertad o comodidad, ahí se complica un poco. Nos ha encantado, por cierto, felicitaciones a quien haya pensado, diseñado y hecho el vídeo sobre la palabra permanece. Es espectacular. Y la palabra es viva y es eficaz y es lámpara a nuestros pies y es útil para redarguir, exhortar, enseñar, edificar. Y aquí está todo. Y hay un pasaje en la historia del pueblo de Dios que nos enseña y nos ejemplifica muy bien esta tendencia que tenemos a preferir la comodidad sobre la libertad. El pueblo de Israel llevaba 400 años en Egipto, bajo una esclavitud salvaje. No solo eran forzados a hacer trabajos físicos duros y desgastantes bajo violencia, sino que eran despreciados, ignorados, insultados, maltratados, abusados de todas las maneras posibles. Eran considerados inferiores en valor, inferiores en derechos. Era esclavitud física, pero también era una esclavitud de identidad, del concepto, del alma. Y el pueblo clamaba a Dios porque querían salir de ahí. Y dice la palabra en Éxodo 3:7, y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Dios te escucha y responde. Pero, ¿qué pasa cuando Dios responde? Éxodo 3:8, así que he descendido, el Dios que creó el universo desciende a un mundo roto y corrupto para rescatar a su pueblo amado. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Dios levanta a Moisés y Moisés empieza a ejecutar el plan de Dios. Y en el plan de Dios está que el faraón se enfade un poquito. Cuando el faraón se enfada un poquito, aprieta un poco más el yugo de la esclavitud sobre los egipcios. Los egipcios que ya habían visto muestras sobrenaturales del poder de Dios que certificaban la intención de Dios de rescatarlos. Éxodo 5, 20, 21. Mire el Señor sobre ustedes y los juzgues, pues nos han hecho odiosos ante los ojos del faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Primera queja. Dios escucha y empiezan las plagas. Las plagas son súper interesantes. Esto es una cosa que aprendí muy recientemente. Nada en el plan de Dios es casual. Yo cuando leía la palabra decía, ¿y por qué Dios mandó tantas plagas? ¿Por qué no de una?
permitió que el faraón les dejara ir? ¿Por qué tuvo que el Nilo, las ranas, el polvo que se convierte en insectos, las pestes, la muerte del ganado? Fíjate qué interesante que los egipcios adoraban como dioses animales y al río. Cada plaga estaba diseñada para demostrarle al pueblo de Israel y a los egipcios que lo que ellos consideraban dioses no eran nada. Hapi era la diosa del Nilo, ese Nilo que se convirtió en sangre. En sangre quizá porque ese faraón mandó ahogar en el Nilo a todos los bebés primogénitos de Israel. Heket era el dios rana. Geb era el dios de los insectos. Kepri, el dios protector que no pudo proteger contra las pestes. Hathor, Apis eran animales sagrados. Sekhmet era el dios de la sanación que no pudo sanar. Nut y Osiris controlaban el granizo y no pudieron evitarlo. Osiris las langostas. Ra era el dios del sol, que el dios que creó el universo dejó apagado durante 3 días. Las plagas estaban diseñadas para demostrar la soberanía de Yahweh en un mundo que convierte en un dios a una botella de agua. Y esto sé que es redundante, pero los israelitas estaban ahí y estaban viendo esto, ¿sí? Vieron todo lo sobrenatural. Les dejan salir, salen. El faraón los persiguen. Ven los 600 carros del faraón y automáticamente después de haber visto todo lo que han visto, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Llevan 2 días en el desierto. 2 días. ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que dijimos en Egipto? Déjanos que sirvamos a los egipcios. No, te estabas quejando. Y ahora quieres volver. Porque nos habría sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Y responde Moisés, Éxodo 14:14. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Es doble. Calladitos estáis más guapos, dejar que Dios se ocupa, ¿sí? Se abren las aguas. Esas personas ven abrirse el mar, cruzan por el mar. Cuando han cruzado ven que el mar se cierra sobre los egipcios y 3 días después, en Éxodo 15, 22, 23, tenemos sed que vamos a beber. Y Dios les da agua. 15 días después del cruce. Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esta lista es interminable. Dios hace llover pan. Estamos en Éxodo 16, 2, 3, Éxodo 16, 12, les da carne. En el 17, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed? Literal, una semana antes habían visto cómo Moisés echaba un árbol a un río y las aguas pasaban de ser amargas a ser dulces. Vuelven a tener sed. Les hubiera sido mejor morir en Egipto que tener sed. Hablaban antes en la adoración de la gratitud. Recuerda todo lo que Dios hizo por ti. ¿Quién ha visto la película de Buscando a Nemo? Esta gente era Dory. Era Dory. Hace 3 días viste abrirse las aguas. 3 días. Y no solo eso. Vas caminando por el desierto y tienes una columna de humo
por el día y una columna de humo por la noche. No tienes comida y todas las noches sin fallar cae maná del cielo que comes. Y Moisés sube a la montaña. Claro, aquí hay una cosa interesante. La cosa interesante es, en el mes 3, en Éxodo 19, son consagrados para entrar en la presencia del Señor. Dios dice, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Porque Dios ya estaba viendo en plan, ¿qué más queréis? ¿Qué os falta? Y aconteció al tercer día, cuando llegó a la montaña, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Sube Moisés. ¿Y qué le dice el pueblo de Israel a Aarón? Seguían comiendo maná todos los días. El hombre que nos sacó de Egipto está tardando en volver. Haznos un Dios de oro. Y ahí ya Dios se enfada. Ahí ya empieza a haber consecuencias de la falta de gratitud, empieza a haber consecuencias. Y aún a pesar de las consecuencias, no voy a continuar porque, hasta en números, ¿sí? Hasta en números se siguen quejando, echamos de menos las cebollas y los pepinos. Queremos los pepinos. ¿Dónde están las cebollas? Hasta el punto que logran llegar a la tierra que emana leche y miel. La tierra prometida en la que iban a ser libres, iban a ser soberanos. ¡Ay! Es que hay gigantes. Tú vienes con Dios. ¿Dudas que Dios pueda hacer caer a los gigantes? ¿Dudas que el Dios que te lleva siendo fiel todos los días de manera sobrenatural tenga un plan para los gigantes? Obvio tiene un plan para los gigantes. Y este era el pueblo elegido de Dios. A ver, a mí, en cierta manera, esto me da algo de paz. En España tenemos un dicho que es mal de muchos, consuelo de tontos. Pero el Éxodo habla de la naturaleza caída humana. Habla de eso que rompimos en el Edén, que nos separó de Dios y nos separó a un nivel tan profundo, tan intrínseco, que aún teniéndolo delante, aún experimentando su amor y su misericordia a diario, se nos olvida. Vivimos como si Dios no existiera. Vivimos como si Cristo no hubiera muerto y resucitado. Y sí, estamos aquí congregados un domingo. Y leemos la Biblia, y oramos, y adoramos, y servimos. Y a la vez, antes o después, echamos de menos Egipto. Yo fui rescatada de una mezcla entre Egipto, Babilonia y Sodoma y Gomorra. ¿Sí? De ahí me sacó Dios. Hay gente que ha crecido, ¿sí?, en el desierto, que nacieron en cuna cristiana y que tiene un celular o ve una televisión y ve lo que hace la gente en Egipto
Y él sabe, porque le han enseñado, que Egipto es malo y que lo que parece libertad en realidad es esclavitud y que lo que te da placer en realidad te está destruyendo. Y lo sabe porque se lo han dicho. Pero cuando lo ve, no puede evitar anhelar Egipto. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería vivir eso? Fíjate que hasta los que salimos de Egipto, Babilonia, Sodoma y Gomorra, como la mujer de Lot, miramos atrás. La invitación esta mañana es: ¿qué ollas de carne estás echando de menos? ¿Qué hay en tu vida hoy que te parece insuficiente? ¿De qué maná, de qué provisión sobrenatural de Dios te estás quejando? Porque todos nos quejamos de algo. Porque todos queremos cosas, deseamos cosas. Porque vivimos en un mundo que está diseñado para alimentar nuestro deseo. Vivimos en un mundo que te dice: esto intrínseco que Dios puso en ti, esta necesidad intrínseca de adorar, no la dirijas a Dios. Dios no te escucha. Dios está lejos, Dios es un Dios vengativo. Dios está otra cosa. A Dios no le importas. Enfócate en ti mismo. Desarróllate. Consigue tus sueños. Haz tus deseos. ¿Sabéis cuál es el primer mandamiento de la Biblia satánica? Tu voluntad es la ley. ¿Sabéis cuál es el segundo mandamiento de la Biblia satánica? Eres una estrella. ¿Qué cosmovisión consumes cada día? ¿Qué cosmovisión consumes tus hijos? Es una cosmovisión de merecimiento. Yo merezco ollas de carne. Yo merezco pepinos y cebollas. Yo merezco estar sentadita con mi aire acondicionado. En el desierto hace mucho calor. Ya, pero en Egipto eras esclavo. Y ahí vamos a la pregunta con la que arrancaba. Entre libertad y esclavitud lo tenemos súper claro. Entre libertad y comodidad dudamos. Una de las mentiras que nos hemos creído, y nos la hemos creído por un proceso muy sofisticado de ingeniería social, es que la comodidad es equivalente a lo bueno. Si algo es cómodo, si algo evita esfuerzo, evita fricción, es necesariamente bueno. Y no es así. A los padres y madres, tíos, abuelos de la sala, si te dijeran: si pulsas este botón, tus hijos van a sacar puros 10 sin estudiar, hagan lo que hagan en el examen, ¿quién pulsaría el botón? ¿En quién se convertiría tu hijo si viese que sin esfuerzo es el mejor de la clase? ¿Qué herramientas va a tener tu hijo cuando salga al mundo? Porque de lo que se olvidaban el pueblo de Israel es que en Egipto había carne, pero también había incomodidad. En Egipto había pepinos y había cebollas,
pero había látigos. En Egipto estaban fresquitos al lado del Nilo. Bueno, no sé qué diferencia de temperatura hay entre Egipto y el desierto, pero igual se está más fresquito. Pero en Egipto no eran nada, no eran nadie, eran despreciables. Y sí, en el desierto se pasaron comiendo lo mismo 40 años. En el desierto hacía calor, en el desierto hacía mucho sol. Pero en el desierto eran el pueblo elegido y amado por Dios. Cuando estás en el desierto, cuando estás viviendo tu vida según la voluntad de Dios, hágase tu voluntad. Cuando estás muriendo a ti mismo, muriendo a la carne, muriendo al pecado. Cuando vives clamando, Señor, examíname, revélame los pecados que me son ocultos, purifícame. Renuncio a todo, Señor, quiero vivir conforme a tu voluntad. Cómodo no es, ni mucho menos. Pero pasas de estar bajo la esclavitud del miedo a la gente y del miedo a la muerte a la luz admirable, a la libertad. Aquí vales lo que haces, cómo te ves, cómo te ve la gente que está tan rota como tú. O sea, aquí estás poniendo tu valor en personas que están tan rotas como tú y que te van a tratar probablemente lo mejor que puedan, que va a ser fatal. Porque al final, desde nuestro dolor hacemos daño y nos hacen daño y entonces hacemos daño y esto es un desastre. Y encima estás en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, diseñado para destruirte. Que te dice todo el rato que tú, así tal y como eres, no vales nada. Pero aquí, en el desierto, la palabra dice que eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Aquí la palabra te dice que tienes el privilegio de llamar al Dios que diseñó el universo, Abba, Padre. Que el Dios que diseñó el universo te soñó antes de la fundación del mundo que estás aquí porque Él consideró que su creación no estaba terminada hasta que estuvieras tú, que estuvo dándote forma en el vientre de tu madre durante 9 meses. Y que aún y con toda tu desobediencia, con todas las manchas que tienes en los vestidos, Él, aún y cuando existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Se despojó de sí mismo. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en forma de hombre, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no se dejó desnudar, escupir, insultar, moler a latigazos. Los estudios de la sábana santa revelan que, y perdonadme, le habían arrancado la carne que tapa la columna vertebral y el hueso chocaba con la madera. Él era la tercera persona, segunda persona de la Trinidad. Él era Dios. ¿Por qué lo hizo? Para que tú y yo, que nacimos criaturas, tengamos el privilegio de ir a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, y esto es un dato histórico, sabéis que la presencia de Dios estaba
en el Arca de la Alianza, en el tabernáculo, en el lugar santísimo del templo. ¿Sí? Que por cierto, hago un Kit Kat, en la serie de La Casa de David, de Prime, en la segunda temporada, han recreado el templo según la descripción bíblica y es muy guay verlo, es como muy emocionante, porque a veces a mí de leer la palabra como que tengo poca visión espacial y me cuesta imaginarme el templo y verlo es hermoso. En ese templo había un velo, era el velo que separaba la presencia de Dios de las personas. El sacerdote que se purificaba, se preparaba de todas las maneras para entrar, entraban con una cuerda atada del tobillo. ¿Por qué? Porque, como leíamos en Éxodo, Dios es un fuego consumidor. Dios es una luz. Esta es una representación humana, ¿vale? Pero es como una luz brillante, cegadora, que dice la palabra que Dios es luz y que no hay ni pizca de oscuridad en él. Y que si esto está a oscuras y encendemos la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? ¡Puf! Desaparece. ¿Qué pasa con alguien que entra manchado de oscuridad en la presencia de Dios? ¡Puf! No es maldad de Dios, es física, pura y dura. La oscuridad en presencia de la luz se desvanece. Los sacerdotes entraban con una cuerda atada del tobillo, porque si en el momento entre la purificación y cruzar el velo se les cruzaba un pensamiento oscuro, ¡puf! Y claro, entrar a buscarlos era una movida. Entonces era más fácil tirar de la cuerda y los sacaban. Ya está. Ahora, ¿qué pasó en la cruz? Y el velo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló y las piedras se partieron. Todos nosotros, con estas ropas manchadas de mentiras, de vergüenza, de egoísmo, de vanidad, de ira, de rabia, de falta de perdón, de desobediencia, con todo lo que hemos hecho y nos han hecho, tal y como estamos, mugrientos y podridos, podemos entrar en la presencia de Dios. Porque la sangre de Cristo lava nuestras vestiduras y limpios y sin mancha podemos entrar en la presencia de Dios. Todos los que hemos nacido después del año 33 después de Cristo, tenemos acceso a tener la relación con Dios que tenían Moisés, Abraham, Israel. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? Quejarte por las ollas de carne. Porque Cristo no se dejó desnudar y golpear para que tú tuvieras un plan los domingos por la mañana. No se dejó humillar e insultar. Le pusieron rey de reyes, pero se estaban riendo de él. Lo que pasa es que también lo estaban proclamando sin darse cuenta. Para que tú sientas cosas bonitas en la adoración. No se dejó matar para que Dios sea tu máquina expendedora de deseos. Señor, quiero carne. Señor, quiero agua. Señor, quiero pepinos y cebollas. Pastor lo ha dicho muy bien. Estamos aquí para transformar la sociedad. Y sí, obvio que nos congregamos, obvio que oramos, que adoramos, forma parte de la disciplina espiritual cristiana. Pero estamos aquí para traer el reino de los cielos a la tierra. Tú igual estás en el desierto, pero hay mucha gente que sigue en Egipto.
un montón de gente que sigue en Egipto. Y Dios te ha dado las herramientas para enseñarles el camino, para decirles por dónde es. Luego ellos toman la decisión y Dios obra. Y además de eso, cuando Jesús fue muy explícito en las cosas que teníamos que hacer cuando Él se fuera. Y llenar estadios no era una de ellas. Él nos dijo que fuéramos, que hiciéramos discípulos. Lo decía también el pastor, esto no va de llenar esto de gente, de hacer discípulos, de vestir al que no tiene ropa, de dar de comer al que tiene hambre, de dar hogar al que no tiene casa. Hay un pasaje hermoso en Isaías. No es este el ayuno que yo escogí, que rompáis el yugo de la iniquidad, que liberéis a las personas de las injusticias. Cristo, en griego, significa ungido. Mesías, en hebreo, significa ungido. ¿A quién se ungía? A los reyes. Lo decía David de una manera hermosa. Cuando llega al campo de batalla y se encuentra a Goliat, ¿alguien aquí que mida 1,90, 1,80? ¿Te puedes poner de pie, por favor? Vale. Goliat medía 1 metro más que este hombre. 1 metro es esto. O sea, Goliat no medía no era 8 metros, ¿sí? Era 1 metro más que este hombre. Ya te puedes sentar, gracias. Es tanto. No es tanto y no es tanto para un ejército entrenado en la batalla, cuya forma de vida era ir a la guerra constantemente. Tú te lees Reyes, Números y esta gente se pasaba la vida peleando, literal, eran guerreros de profesión. Goliat no era tan alto. De hecho, en otro lugar de la Escritura dice que el rey Saúl destacaba por su gran estatura. O sea que quizá puede ser que el rey Saúl fuera tan alto como él. A Goliat lo miraba así, no así. Y por 40 días, Goliat estuvo desafiando a Dios. ¿Dónde está vuestro Dios? Yo estoy convencida, no lo pone en la palabra, pero estoy convencida que el pueblo de Israel estaría orando. Seguro, estarían orando, estarían clamando a Dios, estarían orando por Goliat. Pero nadie estaba dispuesto a morir a sí mismo, a abandonar su comodidad para pasar a la acción. Y llega David. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué es lo que mueve a David para irse en una misión kamikaze? Porque David no era un guerrero. ¿Quién es este filisteo incircunciso que osa desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Lo que activa el heroísmo en David es el celo por la casa de su padre. Eso y la fe, pero no esa definición de la fe que está basada en lo que no se ve. Cuando le pregunta a Saúl, él dice, no, yo sé que el Dios que me libró de las garras del león, que el Dios que me libró de las garras del oso, va a poner a mis pies a Goliat. David no tenía ninguna duda. ¿Por qué? Porque no era Dori. No era Dori. A David no se le había olvidado lo que Dios había hecho por él. Por eso David le ofrecen una armadura, una espada, toda la parafernalia de rey. Se lo quita todo porque él no necesita nada más. Él tiene a Dios. Y se planta delante de Goliat, que a Goliat le entra la risa.
Goliat hasta se ofende, dice, ¿qué pasa, que soy un perro, que me mandáis a uno con un palo? O sea, Goliat se ofende. ¿Y qué le dice David? Tú vienes ante mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Y luego sigue diciendo, que lo tengo por aquí, espérate. Y luego dice, voy. Y luego dice David, tú vienes a mí, estamos en 1 Samuel 17, 45, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. La motivación de David es que Goliat había tenido las narices de desafiar a Dios. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. ¿Para qué? ¿Para que me aplaudan? No. ¿Para tener ollas de carne, pepinos y cebollas? No. ¿Para qué? Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel al principio de Éxodo? Quédate callado, que ya me ocupo yo. Sí. Si puedes subir el piano, acompañar. El día en el que pusiste a Jesucristo, Cristo, el ungido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como autoridad sobre tu vida, adquiriste un pasaporte nuevo. Tú vives en Argentina, eres argentino o de otra nacionalidad, ¿sí? Pero tu ciudadanía ya no es de este mundo de tinieblas, eres ciudadano del reino de los cielos. Sí. Y en el reino de los cielos, en la eternidad, va a estar todo. Pero aquí, lo siento mucho, no hay ni ollas de cebolla, de ollas de carne, ni cebollas, ni pepinos. No los hay y no los va a haber, porque no estamos aquí para llenarnos la panza. Tu pasaporte como ciudadano del reino de los cielos te da una identidad como hijo de Dios y hace que se cumplan en ti promesas como: yo no te di un espíritu de cobardía, te di un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esas promesas vienen con el pasaporte. Ahora, este pasaporte es el pasaporte con el que cuando llegue el momento y te presentes ante el juicio, porque créeme que te vas a presentar ante el juicio, vean y digan: estas de las de Cristo. Vaya carpetita me traes, de pecados. Bueno, venga, tira. Es el pasaporte. Y sí, y mientras que estás aquí, puedes guardarte el pasaporte en el bolsillo y vivir aquí como si Cristo no hubiera morido por ti. Morido, he dicho. Estábamos en el momento álgido. No hubiera muerto por ti. Y, vale, sí, ok. Pero, si quieres hacer eso, ok. Ahora, de lo que no tienes derecho es de quejarte de lo mal que está el mundo. Si te vas a guardar el pasaporte en el bolsillo, no tienes derecho de quejarte de que haya injusticia, no tienes derecho de quejarte
de que la gente a tu alrededor esté sufriendo, no tienes derecho de quejarte de lo mal que va tu comunidad, tu ciudad, tu país y el mundo. No tienes derecho de quejarte porque el pasaporte que tienes en el bolsillo tiene un efecto práctico aquí. Usa el pasaporte. Trae el reino de los cielos a la tierra. Para eso te ha traído, te ha dejado aquí Dios. O sea, si todo lo de la cruz hubiera sido para que tú pases la eternidad con Dios, ¿por qué Dios no te fulminó en el sitio, te muriste, te fuiste con Él? ¿Para qué te deja aquí? Cuando nos vamos a Apocalipsis 12:10, soy tan intensa que a mí Apocalipsis me gusta leérmelo en la Biblia, no en el móvil. En Apocalipsis 12:10 dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esto es una cuestión legal, esto es una cuestión de bajo quién estás de autoridad, a quién sirves. Porque el acusador, en hebreo el acusador es el Satán, de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos, ¿quién son ellos? Somos nosotros. Ellos lo vencieron, ellos lo vencieron, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero te da el pasaporte. Y sigue. Y por la palabra del testimonio de ellos. Cuando tú cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida, ayudas a que la gente que te rodea sea un poquito menos Dori. Cuanto más testimonio escuchamos, más se glorifica a Dios. Y sigue y dice: y no temieron morir. Y y no amaron sus vidas. No amar sus vidas es no amar la olla de carne, el pepino y la cebolla. No amaron sus vidas, llegando incluso a sufrir la muerte. Mientras que tú estés viviendo con la mirada puesta en Egipto, no vas a estar bien y lo sabes. Ahora, el día que te saques el pasaporte del bolsillo y empieces a caminar en tu identidad de ciudadano del reino de los cielos, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, escuadrones del Dios viviente, y empieces a hacer lo que Dios te ha dejado aquí para hacer, que es transformar, como decía el pastor, no conformarte, transformar este mundo de tinieblas. El infierno retrocede, las obras del diablo se deshacen y tu vida en este mundo de tinieblas tiene un sentido. Sí. Te invito a que cierres los ojos. Señor, como decía el hijo pródigo, venimos ante ti para reconocer que hemos pecado ante el cielo y ante ti.